Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Ok, entonces yo antes me gustaría que te puedas presentar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu énfasis aquí en el Seminario Río Grande? Ok, me llamo Johan, soy de Ecuador. Actualmente estoy en mi último año, cursando con énfasis a misiones. Tengo 23 años, entonces, si Dios permite, pues ya gradúo en diciembre, ¿no? Entonces, Gracias, la verdad es una oportunidad poder entrevistarte, Johan. Te conozco desde la vez que he llegado aquí al seminario. Entonces, doy gracias a Dios, la verdad, por tu vida y queremos conocer cómo el Señor ha obrado en tu vida, porque lo que te conozco es que también has hecho viajes misioneros, has estado muy participativo en diferentes áreas de aquí en el seminario y queremos conocer cómo el Señor ha obrado en tu vida como un testimonio vivo. Entonces, Johan, ¿cómo conociste tú al Señor? bueno, yo vengo conociendo a Jesús desde muy pequeño, desde la edad de los 8 años. Cabe recalcar que mis papás son separados, ¿no? Entonces crecí con mi abuela y mis tíos. Ellos desde muy pequeños me llevaban a la iglesia, pero conocí a Jesús a la edad de los 12 años realmente y supe de quién era Él. Pude apreciar más su belleza, ¿no? Como lo que había hecho por mí. Y es una pregunta de por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces desde los 12 años pude aceptar a Jesús como mi Salvador, arrepentirme de mis pecados y poder continuar con esta gran aventura y servicio al Señor, ¿no? Sí, pero ¿dónde fue que conociste al Señor? ¿A un evento en especial, tal vez? Yo conocí a Jesús en un campamento. Cada año mi iglesia hace campamentos en Ecuador, cada año hace campamentos ¿En qué en la lugar? costa. En la costa, en la Sí, playa. en la playa, en Same. No sé si has escuchado Same o sabes algo de acerca de este lugar. Cada temporada, cada vacaciones, pues hacen campamentos en este lugar. Es una playa muy bonita, de hecho. Entonces, cada año ibas al campamento desde que eras, se puede decir, niño, adolescente también. Desde la edad de los 10 años vengo asistiendo a campamentos, pero un encuentro personal con Jesús a la edad de los 12. ¿Y qué conociste o cómo entendiste del Evangelio en ese momento? Bueno, yo conocí del Evangelio por medio de misioneros que venían y que eran los organizadores de ese campamento, entonces ellos me pudieron compartir acerca de quién era Jesús y de lo que hizo. Entonces así fue como después de haber escuchado empezó también un periodo de discipulado con ellos mismos, ¿no? A la distancia y con mis profesores de escuela dominical de la iglesia también. Sí, entonces, interesante la verdad saber que a través del campamento pudiste conocer al Señor, pero yo creo que hay ese momento donde sientes que realmente hay esa necesidad. ¿Cómo entendiste tú esa necesidad de conocer a Cristo como tu Salvador? Creo que muchas de las veces tratamos de sustituir un vacío que tenemos en nuestros corazones por alguna persona o por otra cosa, entonces yo me sentía en esa etapa, ¿no? En ese punto de sustituir algo dentro de mi corazón y solamente pude entender que por medio de Cristo podía ser completo y encontrar mi identidad en Él, entonces desde ahí pude complementar a Jesús dentro de mi vida, ¿no? Como mi Salvador también. Ujú. Sí, y ahora tomando en el contexto de tu familia, me contaste también que tus padres se separaron. Me imagino que eso es una etapa muy difícil también en tu vida que pudiste experimentar. ¿Y cómo lo llevaste ahora tomando en cuenta que es el Señor quien está haciendo la obra en tu vida? ¿Cómo lo llevé? Es una buena pregunta. Creo que pude entender la necesidad de perdonar a mis padres. Pude ver la necesidad de amarlos a pesar de también siguen siendo pecadores. Pude entender eso. Entonces, como entendiendo de que son pecadores, entendiendo que yo también soy pecador, siendo justificado, ¿no? Y pues también ellos necesitan tener ese amor de hijo hacia padre, ¿no? Y de padres hacia hijos. Entonces pude entablar una buena relación hoy en la actualidad con mis papás y gracias al Señor pudimos cerrar etapas, poder continuar como una buena familia, ¿no? Entonces lo iba tomando de esa forma. Y después de ese tiempo de conocer al Señor, sanar, que el Señor ha hecho la obra en tu vida, el servicio al Señor, ¿cómo viene empezando en tu vida? Desde los 15 años serví en un ministerio de jóvenes. En ese ministerio de jóvenes pude comprender la necesidad de poder servir en diferentes tipos de ministerios, ¿no? Me involucré con ellos, me involucré también dentro de
Ese ministerio se llama John Line, no sé si has escuchado, es un ministerio muy bueno en Ecuador. ¿Y qué trabajan ellos, perdón? Ellos trabajan con jóvenes fuera de la iglesia, es decir, solo se centran con chicos que no van a la iglesia, que van hacia donde ellos están, como por ejemplo ir a parques, ir a diferentes lugares, a compartir con personas que no van a la iglesia, están cerca de nosotros, pero están lejos de Dios, ¿no? Entonces, ellos se centran solo con personas fuera de la iglesia. Entonces tú servías en esa área. Sí, entonces servíamos en esa área con diferentes jóvenes, íbamos a parques, a veces íbamos a la ciudad, hacíamos diferentes actividades como para atraer la atención de ellos. Sí, ¿y algo en especial que hayas visto durante esa actividad, que viste cómo el Señor obraba? Yo creo que es ver el cambio de vida de los chicos, porque recuerdo que muchos de ellos iban a campamentos, pero venían transformados, venían siendo otras personas. Entonces, y con el pasar el tiempo, pues tú ves como el impacto que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿no? Algunos de ellos todavía están en el ministerio, pues otros no, pero hemos visto como el cambio del Señor en la vida de cada uno de ellos. Y también reconocer que todo eso, ¿no? Como ese cambio que, gracias a Dios, utiliza sus vidas. Me imagino que hará personas que ahora también conocieron de Cristo y ahora están sirviendo también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y gracias al Señor por eso, la verdad. Y por el ministerio que se está haciendo en Ecuador. Ujú. Pero Johan, después de esa etapa de crecimiento espiritual, como ya está Dios trabajando en tu vida, ya tienes tus 15 años, me imagino que estás en la etapa de la escuela, del colegio. ¿Cómo fue esa etapa? Llevarla como Ah, cristiano. Fue una etapa muy interesante. Yo creo que todos, no hice homeschool, sino hice escuela pública. Entonces creo que es una etapa donde el Señor nos prueba, ¿no? Nos permite experimentar ciertas cosas y a la vez nos da la victoria o a la vez nos saca de ciertas dificultades, pero es comprender de que el Señor siempre está con nosotros, ¿no? En todo tiempo. Entonces sí disfruté mucho. Pude hacer buenos amigos en esa etapa de la preadolescencia, sí, por así decirlo. Ujú. Entonces sí, fue una etapa muy interesante, ¿no? Y muy grata a la vez. Sí, entonces lo importante de eso, ¿no? De que todas esas etapas que es de parte del crecimiento espiritual, también de Ujú. desarrollo, es con ese propósito, ¿no? De que nosotros podamos crecer en diferentes áreas de nuestra vida, pero también, y cómo el Señor es que pone en tu corazón ese llamado de poderle servir a Él, o poder incluso prepararte. Después de haberme graduado de la preparatoria, yo ya estaba viviendo acá en Estados Unidos. Me vine como a la edad de los 18 años y me volví en el 2019, después de haberme graduado, a un campamento. En ese campamento había un misionero que venía de Palabra de Vida Argentina. ¿Y eso Él, dónde fue el eso campamento? fue en Ecuador. Eso fue una de las playas que se llama Canoa. Eso fue campamento, de hecho, de mi iglesia madre, por así decirlo. De la iglesia que me vio crecer desde muy chiquito, ¿no? Entonces asistí a ese campamento. El expositor era misionero que estaba en Ecuador y él nos habló acerca de misiones. Yo nunca pensé que ese campamento iba a ser de misiones ni nada por el estilo. Pensé que iba a ser como otra dinámica, pero fue muy interesante y muy desafiante. ¿Y qué aprendiste tal vez de ese campamento? Es como ver nuestras vidas en acción, ¿no? No solamente estudiar un título y después tener un trabajo y dedicarte tiempo completo a tu trabajo. Es como también, ok, ¿qué vas a hacer con tu vida después de? Para eso es el propósito por el cual tú existes. Entonces esas pequeñas preguntas que nos hacían ahí era como, "Hmm, Dios, ayúdame y dame dirección en cuanto a lo que tú quieres que haga". Entonces así empezó como una chispita a encenderse dentro de mí, como en sentir ese llamado de parte de Dios a prepararme tanto en un seminario y pues después también pienso continuar con mis estudios, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2019. Pero ¿y cuántos años tú tuviste o tenías? Tenía, si fue 2019, 20 años. 20 años, ok. Sí. ¿En cuál y cuántos años tuviste cuando fuiste salvo? A los 12. Entonces ya ahí Y, transcurrieron como 8 años. y en esos, ok, entonces hay un periodo entre esos momentos, ¿no? Esos Sí. dos campamentos que Dios utilizó Ujú. en su vida, ¿no? Y entonces tengo una pregunta que es, mencionaste misioneros, ¿son de América o Norteamérica o de dónde? Ellos son misioneros de Sudamérica. La mayoría de los Ok. misioneros que he conocido en esos campamentos han sido de Norteamérica y Sudamérica. Ajá. Ajá. Y algunos que han venido de Colombia también.
Ok. Ujú. Pero misioneros de los Estados Unidos unos Sí, y otros de Colombia. y no, otros de Sudamérica, como de El Salvador, Guatemala en especial. México, si no me equivoco, también, pero es entre Sudamérica y Norteamérica, Ajá. yendo a, perdón, Centroamérica y Norteamérica yendo a Centroamérica. Para hacer esos campamentos. Sí. Sí, y aparte esos Interesante. campamentos son muy grandes que hacen en Ecuador. Ujú. Invitan a muchas iglesias jóvenes que alrededor ¿cuántos asistirán en el campamento? Dejémoslo como unos 70, 80 jóvenes más o menos. Wow. Sí, es un número muy Sí. grande. Interesante. ¿Y siempre en la playa? Sí, siempre en la playa. Creo que es Es el mejor que- lugar. Sí, de hecho Y es en también- el verano. Sí, es en el verano. en Ecuador. Porque Ok. también es bajo la supervisión de Instituto Bíblico Misionero de Ecuador. Entonces Oh, ellos wow. también tienen diferentes matrices en diferentes lugares, Qué bueno. amistades, contactos. Qué bonito que Sí. Dios utilizó eso en dos maneras en tu vida. Ok, mi otra pregunta es, Sí. entre esos dos puntos, ¿quién era clave en discipularte? ¿Quién era parte de tu vida en la iglesia para verte seguir en la Biblia, leyendo tu Biblia, seguir aprender cómo orar o cómo servir? ¿A quién era clave en tu vida en esa parte? Sí, cuando vivía en Ecuador, mi líder central se llamaba Cristian, pero lo apodábamos como Gato. Nunca le decíamos, ¿Por qué? nunca le gustaba que le dijeran como, le llamaran por su nombre, ¿no? Sino Gato, 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 lo conocíamos como Gato. Él desde que estuve sirviendo en el Ministerio de Vida Joven, después él me empezó a discipular, entonces él estuvo en mucho tiempo en contacto conmigo, ¿no? Él fue como un guía, un hermano, por así decirlo, espiritual. Y de ahí también a mis pastores en Ecuador, Francisco, la familia, Cubi también. Y acá cuando llegué a Estados Unidos fue mi pastor, Raúl. Él también fue partícipe en cuanto a enviarme acá a estudiar, ¿no? Entonces ellos estuvieron tanto ahí. Ujú. Diferentes amistades también que estuvieron al tanto, amigos, como velando por mi vida espiritual. Entonces sí. Entonces me imagino que ellos te dieron como esa llama que pusieron en tu corazón para que puedas conocer más del Señor y a la misma vez creo que el Señor obraba en tu vida para que Él te esté llamando a su Sí. ministerio. Por así decirlo, sí. Así es. ¿Y en el campamento conociste entonces de Río Grande? Sí, y en el mismo campamento en el 2019 conocí de Río Grande. Oh, ¿A través Eso. de quién? Conocí a través de Alexis, es un ex estudiante de Palabra de Vida en Ecuador, que él iba a venir el año entrante, era 2019, 2020, él quería venir acá a Río Grande, pero se casaba. Entonces sus planes cambiaron un poquito, yo nunca escuché de Río Grande, mi entorno era Palabra de Vida, Instituto Bíblico Misionero de Ecuador, nada más, y Palabra de Vida Argentina, perdón, España. Yo apliqué para las dos, Palabra de Vida Argentina y Río Grande. El primero que me responde dije, Señor, pues ahí es. Río Grande me respondió. Entonces sí, conocí de Río Grande en el campamento igual. Entonces postulaste a Palabra de Vida Argentina, Río Grande, y Sí, ahí el Señor ya confirmó, ¿no? confirmó. Dije, Río Grande, nos fuimos. Y aquí estamos hasta ahora. ¿eso pasó contigo también? Sí, pasó conmigo. Y yo he pasado con muchos. Y es que yo conversando así, pasa con muchas personas. Parece que los en a misiones sí trabajan entonces. Sí, parece que sí. Le mandamos un fuerte abrazo a las misiones. Eso. Están haciendo su trabajo, la verdad. Sí. No, sí, es que de una u otra forma, pues los misioneros impactan en la vida de los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, dejan como secuelas, una chispita dentro de nosotros, ¿no? Sí, entonces ya vendría ese proceso ya que postulas, bueno, el seminario es como que toma el contacto contigo y ¿cómo fue para ti esa decisión? Tal vez no pensabas también estudiar algo secular en tu vida o tu familia. Sí, de hecho yo me salí de la primera semana de orientación de la universidad y dije, bueno, yo creo no siento paz con esto, quiero prepararme en esta área. Le dije a mi familia pues estuvo de acuerdo, aunque sí al inicio les chocó un poquito, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo vas a dejar los estudios? Bla, bla, bla. Pero ¿Qué dije, ibas a estudiar? iba a estudiar administración en empresas internacionales, Oh, wow. sí. O si estaba viviendo en Ecuador iba a estudiar derechos, cualquiera de las dos. Pero me quedé en empresas internacionales. Entonces, a la primera semana, Maribel, la que es encargada de admisiones, me llama a la primera semana de orientación allá en la universidad y me dice, Chamito, ¿estás aceptado? Chamito. Y yo dije, Sí, ok, de les dije a mi familia, me aceptaron, ellos estaban emocionados, estaban alegres.
Y a la semana entrante hice mis maletas y dije, nos fuimos. Entonces fue muy rápido ese proceso. Sí, fue rápido, fue como que a aventarnos ahí a lo que el Señor ha llamado y a seguir caminando por fe. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Sí, ¿y por qué crees que tu familia lo tomó como un poco difícil esa parte, no? Tal vez que te vieron servir en la iglesia o... Porque pienso de que ellos estaban alegres por cuanto seguir avanzando en las etapas de la vida, ¿no? Como de todo un padre y madre quieren ver a sus hijos prósperos, tener sus títulos, etcétera, etcétera. Entonces, como cambiar las expectativas muchas veces de ellos, ¿no? Pero y es como hacer la voluntad y seguir lo que Dios ha querido, ¿no? Sí, y a pesar de eso, creo que el Señor abre, abre puertas, quebranta corazones, Sí es. los pone sensibles, sabiendo que Él es el que llama y Él es el que provee. Entonces, y conversando también, acuerdo contigo, tú decías algo muy importante que alguien te dijo cuando la primera vez que llegaste al seminario, no sé, quiero que lo comentes. Oh, sí. Mayormente siempre digo eso a los estudiantes nuevos, ¿no? Si el Señor te llama al ministerio, pues es el que se encarga de sustentarte, cuidarte y velar por vos a donde el Señor te lleve. Entonces, desde que he estado acá, he visto su mano, he visto su cuidado, he visto su provisión, hasta el día de hoy, ¿no? El que llama, el que invita, pues es el que paga, ¿no? Si el Señor nos invita a su ministerio a formar parte de tal, pues yo pienso que también tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Sí, y esa es la etapa de estudiante. Yo quisiera también como, ¿qué tal en tu vida? ¿Cómo puedes decirle Bill en tu vida también esa parte? De que si el Señor te llama al ministerio, Él va a proveer. Ok, sí, entonces nosotros también pasamos por algo así porque tuvimos que levantar sustento antes de poder servir aquí. Y pasamos más que 3 años levantando sustento, como presentando en las iglesias. Y 3 veces mi esposa me preguntó, ¿y si vamos a ir? Y yo dije, bueno, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces seguimos a Él, confiamos en Él. Y hasta que Él provee o Él nos dice que no es otra cosa que Él tiene para nosotros. Entonces, para mí era simplemente seguir fiel en lo que Él nos llamó para hacer, Él nos mostró para hacer y confiar en Él, en su tiempo, ¿no? Y su provisión. Entonces, esa era mi forma de verlo. Sí, Sí. pienso igual. Y es bueno llegar a ese momento de decir, todo que tengo en mis manos realmente están en tus manos, Así Señor. Pertenece todo a ti. Entonces, si quieres, Señor, que hay éxito en eso o quieres que siga adelante, tienes que proveer tú porque no tengo nada para ofrecer. Es todo tuyo. Sí, y todos, yo confío, bueno, es una verdad que es del Señor, la verdad. Creo que todos los estudiantes que ha sido parte de ese llamado del Señor, parte del staff también, ven esa fidelidad del Señor, ven ese compromiso primeramente con el Señor y también con ese amor de servir a los demás, y es el Señor proveyendo. Así es. Nosotros creo que somos un reflejo de ese llamado, ¿no? De que el Señor siempre, no solo en cuestiones económicas provee, sino que nos da salud, fuerza cada día, nos da el entendimiento, y gracias al Señor por eso, ¿no? Y la verdad, qué testimonios que es del Señor que está haciendo su obra perfecta. Entonces, y también Johan, ¿cómo fue esa parte para ti también, levantar el sustento tal vez? Agrego, como tienes que pedir ayuda de otros, tienes que buscar un equipo o un red de personas, o es nada más estar orando, o cómo es para ti esa parte del ministerio de buscar sustento. Bueno, sí, el Señor nos manda a orar, es fundamental la oración, pero también creo que nos manda a actuar, ¿no? No creo que Dios no nos manda que estemos sentados y que pueda que lo haga como pueda que no. Pero también es como actuar, tocar puertas en sentido de invitar a otras personas a formar parte del ministerio. Entonces eso es lo que también me estoy dedicando actualmente, invitar a otras personas, iglesias, hermanos en la fe, a que puedan formar parte del ministerio donde el Señor me está poniendo y hacia donde me está dirigiendo más adelante después de mis estudios. Es
a través de la oración y a través de sus ofrendas, ¿no? Es también parte de, no van directamente al campo, pero también están yendo a través de lo que están haciendo. Entonces sí, esa es orar y actuar, como Sí. todo misionero, ¿no? Es orando y actuando, ¿no? Sí, entonces sí es una parte fundamental, como decías, son una red de personas que Mm, también están orando por tu vida y están siendo parte de ese propósito del Señor. así es. Sí, y entonces ya aquí, ya viene ese proceso de ya estudiante, llegado nuevo del seminario, su primer semestre aquí en el seminario. Entonces, ¿cómo fue tu primera etapa aquí en el seminario? Mi primera etapa cuando recién llegué fue de que no me creía de que estaba en un seminario. Fue interesante porque Dios utilizó el primer semestre como para quebrantar e ir colocando ciertas etapas dentro de mi vida, ¿no? Confirmando el llamado, seguir trabajando en esa etapa. Y recuerdo que uno de nuestros profesores, David Loyola, una vez me hizo una pregunta capciosa, ¿no? Y yo le respondí y mi Perdón, ¿en respuesta... qué clase fue esa? No, fue una Ah, conversación, una sí, conversación. una conversación normal, pero él es profesor de vida familiar. Y cuando yo le respondí era, no lo sé. Bueno, si él está viendo el podcast, pues sabe a qué me refiero con eso. Pero después de esa etapa, ya hace no más de 2 años atrás, un año atrás, le respondí a su pregunta y dije, aquí estamos y hasta aquí el Señor nos ha cuidado y vamos viendo la confirmación de su llamado, ¿no? Entonces, Mm. creo que en cada semestre aprendemos diferentes cosas, diferentes temas, diferentes áreas en las cuales el Señor trabaja en nuestras vidas. ¿En cuál año? Estás por 4 años, ¿no? Sí, ¿Y en cuál año estás ahora? yo estoy en mi último año, gradué en diciembre. Ese diciembre. Sí, diciembre. ¿Cuál de los 4 años ha sido lo más difícil hasta este momento? El año pasado, Sí, el sí. tercer, ¿No, ¿no? no fue El pandemia? tercer año. No, mira, ese es siempre así, que entran y es un poco difícil adaptarse. Ujú. Segundo año, todo va hasta como mejor. El tercer año, Año no es- sé por qué, pero siempre hay alguna Ujú. lucha o algún choque o algo que pasa con los alumnos, casi en la mayoría que yo he visto. Sí. En el tercer año entra algún tipo Sí, de conflicto. Y total. luego, después, el año que sigue es como Dios restaurando, poniendo paz otra vez en su vida. Sí, la verdad que sí, el tercer año creo que es donde ya sientes la presión del primero y segundo año y decir, te explota mucho la cabeza y el Señor trabaja de una u otra forma, ¿no? Entonces puedo decir que el tercer año sí fue el más durito, ¿no? Interesante. Sí, entonces en esa etapa del tercer año, ¿en qué áreas ha crecido tu vida? Ha crecido mi área en cuanto a mi devoción más y dependencia total en el Señor. A seguir creyendo mucho en sus verdades y saber de que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Creo que en esas 3 etapas ha ido trabajando más el Señor y seguir abrazando más y depender más de Él en todo momento. Sí, incluso en ese tercer año, yo recuerdo que tú estabas haciendo un viaje misionero. Ah, sí, encima fue un viaje misionero. Sí, sí lo recuerdo, sí me recuerdo. Entonces, creo que al Ujú. otro lado de Asia fue entonces, quisiera que nos compartas también esa parte de cómo fue ese proceso de ir al campo. Uf, fue un viaje de cambios porque teníamos un país específico al cual íbamos a ir, pero 3 semanas antes de viajar nos cambiaron los planes. Nos dijeron, no se van a este país y nos ofrecieron otro país al cual dije, no, yo nunca quiero ir a ese país, no me gustaba, no estaba en mis planes. ¿Por qué no te gustaba algo especial? Mucha contaminación. Mira. Sí, porque eres un país donde tú ves videos y dices, no, no crees lo que pasa en ese país. O sea, es totalmente loco, así, muy, muy loco, fuera de onda. Entonces dije, no, no creo que me vea en este país. Entonces, pero recuerdo que una clase de teología bíblica de misiones, un profesor, David Love, dijo, no es justo que aquellos que hayan escuchado el Evangelio por tercera y cuarta vez vuelvan a escucharlo por quinta, sexta vez. Y dentro de mi cabeza era una pregunta. El porcentaje de este país de cristianismo es el 2% y el otro por ciento nunca ha escuchado el Evangelio, ¿no? Entonces es como, yo estoy bien cómodo, salir de mis comodidad e ir hacia este país, ¿no? Entonces el Señor quebrantó y cuando nos preguntaron que si queremos ir a este país, mi respuesta fue entre lágrimas y todo, sí.
Y ya resumiendo el viaje podría decir, aquella persona que no quiso ir a ese país, ya no se quiso volver de ese país. Entonces me enamoré mucho de ese país, me encanta y siempre oro por ellos. ¿Y qué trabajaste allá en esa área de ese país? Trabajé en un orfanato, trabajamos pintando también, hicimos evangelismo con nuestro testimonio, no evangelismo hablado. Hicimos campamentos, trabajamos con niños, fuimos a compartir en cafeterías y caminamos por los vecindarios jugando fútbol con diferentes niñitos, ¿no? Y una escuela de fútbol también. Y en la escuela de idiomas. Me sorprende que Johan estés en una escuela de fútbol. Pues sí, de hecho, Viri una vez me preguntó que si me gustaba el fútbol y mi respuesta fue no. Pero a pesar de eso, ¿no? Sí, trabajar de una Sí. manera, de otra manera para alcanzar a esas Mm. personas. Sí, yo pienso que esos lugares también muy difíciles de acceso, entonces no se puede predicar de una manera muy abierta el Sí. evangelio, pero hay diferentes maneras de predicar el evangelio. Ujú. Entonces, ¿cómo te sentías tú en esa etapa de cómo llevar a predicar el evangelio, pero con mi testimonio? Es un reto, Sí. porque una vez un predicador dijo, existen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Porque los 4 Ah. libros pues se implanta a Cristo, ¿no? Ujú. Se habla de Jesús, testimonio, etcétera, etcétera. Y dijo, pues eso va a ser implementado dentro de tu vida, ¿no? Y lo que tú haces, pues las personas van a ver. Entonces, sí, creo que en ese país igual es muy distinto la cultura. Entonces, de una u otra forma, pues a través del testimonio puedes compartirles el evangelio, porque siempre van a ver algo diferente en ti, ¿no? Entonces, es como, oh, ¿y esa persona qué tiene? ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, esa etapa que el Señor ha trabajado en tu vida ya en esa parte, al otro lado, con esa población que necesita escuchar el evangelio. Entonces, esas áreas que tú trabajaste, queremos saber, también conocer cómo fue para ti ese tiempo para trabajar con ellos. Fue interesante y a la vez fue un reto, porque es una cultura muy distinta en el cual tú tienes que conocerlos y tienes que totalmente despojarte de tu cultura y ser como ellos. ¿Cómo son ellos? Pero en sentido, ¿son abiertos, cerrados? Ellos son muy abiertos, demasiado abiertos. Ellos te ven por tu color de piel o tu vestimenta y te dicen, no, él no es aquí. Y se te acercan intencionalmente, te preguntan qué haces, de dónde vienes, etcétera, etcétera, hacia dónde vas. Entonces, y son muy curiosos, ¿no? Entonces, es como despojarte de tu cultura y abrazar otra cultura que nunca has conocido. Entonces, es un reto, pero es muy hermoso, de verdad, es muy hermoso. Entonces, ¿tú te comunicabas con el inglés, tal vez? Sí, con el inglés, con mi poco inglés que ahí me defiendo. Y sí, y de una u otra forma también ellos ocupan como sus manos para hacer diferentes tipos de, como si tienes hambre, o que si quieres tomar agua, o que si quieres hacer algo, entonces iba entendiendo un poquito sus señas, ¿no? O él está diciendo, oh, sí tengo hambre, sí tengo hambre. Entonces, eso es muy interesante. Y cuando ya están trabajando en esas vidas de esas personas, tal vez tuviste la oportunidad de compartir con ellos en sus casas, con sus Sí. familias. Sí, muchas ocasiones puedo compartir con ellos. Entonces, entrar a un lugar donde tienes que entrar sin zapatos, no tienes que saludar con la mano derecha, donde tienes que comer lo que ellos te dan, aceptar el vaso de agua, que si no lo aceptas es una ofensa muy alta para ellos. Así sea del grifo, tienes que aceptar el vaso de agua, ¿no? Entonces, si quieres te lo tomas, pero lo aceptas. Entonces es totalmente diferente, pero es muy chévere. ¿Cómo Dios utilizó ese viaje en ti para formar tu perspectiva para tu futuro? ¿Cómo algo cambió o ya sigue igual tu plan para No, el futuro? cambió muchas cosas, amigo. Una de esas es como ver la otra cara de la moneda, de decir, aquí también hay necesidad y vamos hacia este lugar también, ¿no? Es entender de que Jesús también murió por ellos y entender de que no solamente los que están a mi alrededor hoy en la actualidad aquí, pues necesitan también escuchar el evangelio, pero también hay otras personas donde a lo mejor no se les vaya a predicar el evangelio, y no es que no se les predique, sino que no hay quienes vayan y les prediquen el evangelio. Entonces, como esa expectativa cambió dentro de mí, ¿no? Es entender la necesidad de que hay en otros lugares. ¿Por qué inicialmente entraste con énfasis en español? No, en español, en misiones. Porque en esa área
quería prepararme porque de una u otra forma el impacto de los misioneros que he conocido en mi pasado en Ecuador, en los campamentos, es como pensar y digo, wow, ellos desde muy temprana edad están siendo misioneros, están saliéndose de sus comodidades, están saliendo y compartiendo el evangelio. Entonces, pensando eso, es como, viene, de una u otra forma viene a ser un impacto en mí, ¿no? Es como decir, ok, quiero seguir sus ejemplos también. Y Por su testimonio. sí, por su testimonio, por Wow. lo que han hecho. De hecho, tengo un amigo que se llama Josué José, él es de Guatemala, lo conocí en un campamento y ya lo conocí cuando tenía 18 años. Hoy en la actualidad pues ya tiene sus 30 y no sé cuántos, ¿no? Entonces como 18 años empezó a ser misionero desde esa edad, te impacta bastante. Mm. Entonces, Ok, entonces eso es porque entraste así con esta ujú, énfasis de sí, misiones y ahora porque estás feliz o contento que vas a graduarte con énfasis de misiones. porque estoy feliz, contento, porque es como ya cerrar una etapa donde el Señor permitió la preparación y donde yo no sabía de temas que aquí hemos visto. Comunicación transcultural, antropología, etcétera, etcétera. Y es como, wow, es ver una realidad resumida dentro del seminario. Y estoy contento porque el Señor ha permitido capacitarme en esta área dentro de misiones, experimentar el campo misionero, trabajar también en diferentes áreas dentro de, podría decir, dentro del campus como servicio de misiones también, ¿no? Entonces, estoy muy contento por eso y si el Señor ha llamado a eso, ¿no? Entonces ya es tu última etapa de último año del seminario. ¿Y Sí. qué expectativas tienes tú después de salir o graduar del seminario? Bueno, actualmente estoy tratando de trabajar con una agencia que es una agencia enviadora, es Avant. Estoy ya también en mi última etapa de esto. Después, proceso con Avant, ¿no? Después de esto viene la etapa de volver hacia este país, si el Señor lo permite, ¿no? ¿Al que fuiste a hacer Sí, tu primer viaje misionero? sí. No, el Oh. segundo, el segundo. Mm. Ajá. Entonces, del año pasado es volver hacia este lugar y servir allá en tiempo completo. Wow. Como el Sí, Señor obra, amigo. así Entonces, es. pero ¿y con qué vas a trabajar tú Ah, cuando ya vayas nuevamente? la idea es trabajar en una escuela de idiomas, enseñando español como lenguaje extranjero, o si no, seguir trabajando en el orfanato de niños, porque hay un orfanato también allá donde visitamos, o si no, dedicarme a campamentos con una de los misioneros que también viven allá y que hacen campamentos cada verano, obviamente servir y hacer discipulado también. Dijiste con idioma, el español. Sí, Sí, incluso creo que ahora te estás preparando también, ¿no? sí, ahorita estoy ayudando en ICS en una clase, es un Oh. programa para enseñar español aquí dentro del seminario. ¿Con cuál Entonces, clase estás ayudando? en Dramática 2 estoy ¿Sí? ayudando a alguien. Pobre. ¿Gramática 2? Ajá. ¿Pero cómo estás enseñando o cómo No, estás ayudando? estamos teniendo la clase como de que ellos puedan, de lo teórico a lo práctico, ¿no? Practicar Mm. lo que han visto en las clases, sus cosas teóricas, ahora es llevarlo a Es lo como práctico. el laboratorio. Sí, laboratorio. Ah, Ajá. ok. Sí. Bien. Pero con palabras ecuatorianas. Ahí. No, no trata de tener un español neutral, amigo. Perfecto. Y entonces después de esto viene ya el servir allá Sí. de bueno, diferentes áreas que nos acabas de mencionar. Y también algo que quisieras aparte también hacer, como, no sé, aparte como ser al tiempo completo, servir al Señor allá. Sí. Serví a tiempo completo y pues obviamente pasar como unos buenos años allá y después visitar a mi familia. Y si Dios permite, pues sí me gustaría llegar a ser profesor dentro de un seminario también, ¿no? En el área de misiones, Wow. si Dios permite. ¿No has pensado en volver y sí hacer una carrera en lo de como negocios como internacionales o algo así, no? Me gustaría, sí, pero por ahora no. Ok. A lo mejor más adelante, sí, en un futuro Mm. sí, pero sí sería muy bueno. De hecho, sería una herramienta muy, muy útil dentro del Sí, ministerio se también. puede animar a los que están escuchando, si Ujú. piensan ir en misiones, pero están en medio de unos estudios para negocio o algo así, Que se que esperen. que es una buena herramienta, especialmente si es Demasiado bueno. un país cerrado, como Ujú. estás buscando entrar, ¿no? Tener alguna carrera de negocio o algo así. Sí, de hecho es muy, muy bueno. Porque facilitan a que les den las visas de trabajo mucho más rápido. Ujú. El proceso no es tan largo.
Bueno, sí es un poquito, pero no tanto como a otros, ¿no? Ujú. Entonces, terminen de estudiar si están en un proceso. Sí, entonces eso es parte de esos procesos que tú acabas de mencionar que son muy importantes, bueno, en tu área espiritual, en tu vida de crecimiento. También la preparación, que como es Río Grande, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido específicamente tu preparación en cuestión de misiones? Ir ya llevado a la práctica. Sabemos que estuviste en ese viaje misionero, pero ahora incluso el Señor quiere volverte a llevar, pero ya servir a tiempo completo. Entonces yo creo que ya es una perspectiva diferente de pasar de un estudiante a ser un servidor a tiempo completo. Sí, total, siempre de lo práctico, de lo teórico a lo práctico hay un gran estrecho, ¿no? Es interesante tener mucho conocimiento y tratarlo de ponerlo en práctica lo bien poquito. Obviamente hay una palabra que es muy clave, adaptación. Una vez alguien dijo, no recuerdo quién lo dijo, pero dijo, cuando vamos al campo solamente somos estudiantes. Y es que aprendemos de los otros, ellos serían nuestros profesores. Y nosotros tenemos que aprender de ellos en su cultura, creencias, vivienda, etcétera, etcétera. Y abrazarlo. Obviamente, tener una ética cristiana es importante dentro de eso también. Pero es necesario como la adaptación dentro de todo esto. De todo lo teórico que aprendemos aquí en el seminario, sí lo vamos a poner en práctica, sí. Pero va a tener su tiempo, ¿no? No es que lo vamos a poner de una rápido, así ya llegamos y bueno, vamos a poner esto y esto y esto y esto. No es como una adaptación hacia la cultura donde estamos, ¿no? Sí. Entonces sí Johan, tiene su proceso. ¿qué le dirías al tu Johan del principio, cuando llegó su primer semestre, Buena pregunta. hasta al Johan de ahora? De que el Señor tiene planes para mi vida, de que no me desenfoque, que siga manteniendo mi mirada en lo que el Señor ha llamado, ¿no? Porque dentro de todo eso, pues sí, uno se llega a desenfocar estando aquí en el seminario a veces. Entonces, como mantener tu enfoque en lo que Dios te ha llamado. Sí, y todas las personas que incluso están en esta etapa de misiones, están preparándose, o incluso el Señor está poniendo en su corazón de es- es aprender más de misiones, ¿tú qué les dirías a ellos? Pues hay un versículo que me gusta, de que la mies es mucha, los obreros son pocos. Y si el Señor nos ha llamado al ministerio, pues no dudemos. Creo que el llamamiento del Señor es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Y si nos llama a prepararnos, pues vayamos. No vamos a tener muchas veces muchas cosas, pero creo que el Señor nos da lo necesario. Así que vayan con todo, aventémonos al campo. Hay mucho que hacer todavía y hay pocos obreros. Así que yo estoy muy alegre por los que van y por los que se están preparando ahora y por los que ya están. Entonces damos gracias al Señor por eso. Sí, entonces, la verdad, gracias Johan por ese testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida, a través de tu vida, y lo que el Señor va a hacer en tu vida, y Ujú. la cual ya te está preparando. Entonces, es muy hermoso, la verdad, conocer esa parte de estudiantes, de cómo el Señor los ha llamado y cómo los ha preparado y cómo los ha llevado incluso al campo Ujú. para que más personas puedan conocer de Cristo. Ujú. Entonces, estamos muy contentos y emocionados por tu vida, Johan, la verdad. Que el Señor Gracias. siga haciendo la obra perfecta en tu vida y a través de las personas que nos están escuchando aquí en este podcast. Billy, ¿quieres decir algunas palabras, amigo? Sí, ya agendamos en 5 y 10 años que Johan vuelva al podcast para podcast. darnos un testimonio de cómo Aquí va. voy a estar. ¿Cómo ha crecido? Ya podemos ponerlo en la agenda. Pero con Andy aquí presente. Yo creo, nada. yo creo que debe venir casado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo Dios. sabemos. Dos bendiciones, nada, bro. Pero Ya, sí. primero Dios, vamos a poder ver en estos años que vienen que Dios obra en su vida y todo lo que pasa después, sí. Billy, tienes Bien. que estar aquí dentro de 5 años, ¿eh? No Ujú. te vayas. Bien. Pero sí. Muchas gracias, Johan, por ser parte de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Damos gracias al Señor por las personas que nos escucharon o nos vieron de diferentes lugares. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir este podcast entre hermanos. Y gracias, Johan, por ser parte de la obra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y gracias por este tiempo.